Fuiste una desgracia para esta familia, un ser humano lamentable. Rezo para que te persiga cada noche el sonido de mi padre peleando por respirar en sus últimos momentos sobre esta tierra. Brindo porque padezcas horribles pesadillas que te hagan visualizar el horror de la violencia que has cometido. Este es un adiós para siempre como tu hija. De esta manera y tras las rejas terminaría Larissa Foreman, mejor conocida como la Dama del Ácido, luego del espantoso crimen cometido contra su marido. El 1 de enero de 1960, en Missouri, Estados Unidos, nació Larissa Foreman o Foreman, una buena estudiante egresada de bioquímica, una empresaria exitosa y una madre dedicada. Por el inicio de los años 80, conoció a Timothy Schuster, un estudiante de enfermería, mientras ambos trabajaban en un geriátrico. Años más tarde, y luego de un tiempo de novios, en el 82 contrajeron matrimonio y en el 85 trajeron al mundo a su primera hija, Christine. En el 89, Larissa consiguió un trabajo muy bien pagado en un laboratorio de investigación en agrocultivos y se mudaron a Fresno, California. Fue tanto el éxito que tomó la decisión de abrir su propio laboratorio de nombre Central California Research Labs. En el 90 nació su segundo hijo de nombre Taylor. Con una estabilidad tanto emocional como económica, adquirieron una casa más grande en Clovis, a las afueras de Fresno, California, sin saber que esto sería parte de la pesadilla que llegaría más tarde. Como te decía, Larissa era sumamente inteligente y exitosa en su empresa, hasta el punto de llegar a ganar el doble que su marido, que se encargaba de mantener el departamento de cardiología de un centro médico. Sin embargo, lejos de esto ser un orgullo para él, para el año 2001 el matrimonio se convirtió en envidias y problemas de ego. Las discusiones se volvieron algo de todos los días hasta que en febrero del 2002 les fue imposible seguir juntos y Larissa pidió el divorcio. Esto dio inicio a la batalla legal por la custodia de Taylor, las sociedades y propiedades de la pareja, que por cierto, Christine en ese momento ya vivía con sus abuelos maternos. Evidentemente, la de los billetes o la del dinero era Larissa y sentía que era injusto que su expareja quedara con lo que ella había generado con tanto esfuerzo, así que no estaba dispuesta a ceder su patrimonio sin antes declararle la guerra. En un principio se intentó arreglar las cosas dividiendo el espacio dentro de la misma casa y él recibiendo $1 millón. Obviamente esto no era factible en la cabeza de Larissa. La rabia la carcomía por dentro, sentía que Timothy era un mantenido, un bueno para nada, aprovechado de la situación. Como te decía, la convivencia entre ambos era algo ya insoportable y esto de dividir la casa no funcionó. Entonces, el 4 de julio del 2002, Timothy decidió mudarse a un condominio y aprovechó que Larissa en aquel momento se encontraba en un viaje de trabajo y se tomó la libertad de llevarse algunos muebles a su nuevo hogar. Al regresar del viaje y darse cuenta lo que su ex había hecho, furiosa le comentó a sus trabajadores lo que al poco tiempo se haría realidad. Si mato a mi exmarido, mis problemas se acabarían. En aquel momento nadie tomó la amenaza muy en serio. De igual forma, a sus vecinos les comentaba que hubiera preferido ser viuda que divorciada. El 8 de agosto del 2002, Larissa no se quedó con los brazos cruzados y le pidió a su amiga Leslie Fischera que rentara una bodega cerca del laboratorio con el pretexto de esconder algunas cosas de la vista de Timothy. Así que, con la ayuda de un empleado de nombre James Fagon, y mientras Timothy se encontraba fuera de la ciudad, recuperó los muebles del condominio y los guardó en la bodega.
Orgullosa de lo que había hecho, Larissa le presumió a los cuatro vientos y en especial a Terry López, su manicurista, que en son de burla le dijo que solo por placer había entrado varias veces al condominio y le había rayado aparte la camioneta con unas llaves, lo que le provocaba más satisfacción que incluso tener sexo. Terry solo se limitaba a escuchar, así que 2 días después Timothy regresó del viaje y encontró su hogar hecho un desastre y aparte de los daños, lo de la camioneta, la papelería de custodia de Taylor no estaba por ningún lado. Fue tanto su pánico que entonces decidió mudarse de casa a una con circuito cerrado de vigilancia y obtuvo un permiso para porte de arma. En cambio, esto no detuvo a Larissa, que cada que tenía oportunidad iba con la manicurista y le confesaba sus pensamientos más macabros. Decía que rezaba cada noche para que Timothy muriera, así que días antes de que el hombre desapareciera, Terry se topó con Timothy y este le confesó: tú sabes muy bien que si me pasa algo, no va a ser un accidente, sabes de lo que ella es capaz, cuídate. Es aquí donde empieza el terror. Con tanto rencor que Larissa cargaba por dentro, un día le preguntó a Leslie si su novio conocía a alguien que pudiera hacer un trabajo sucio, porque, en sus propias palabras, haría lo que fuera necesario para que su ex no se quedara con nada de lo que ella había conseguido. Pero Leslie, sorprendida, se zafó a como pudo y no quiso saber nada del asunto. De igual forma, le preguntó a un hombre que había ido a su casa a repararle un asador si se animaría a ir a la casa de su ex y dispararle con un taser. Pero este obviamente se negó. Para ese momento la mujer ya estaba descontrolada, anunciándole a medio mundo cuáles eran sus intenciones, y como si esto no fuera suficiente, la contestadora de Timothy estaba repleta de mensajes amenazantes. Para que más o menos te des una idea, de entre muchos de los mensajes que dejó, había uno que decía: estaría mejor viuda que divorciada. En abril del año 2003 adquirió un tambo, que te voy a estar dejando la imagen aquí, junto con una gran cantidad de ácido clorhídrico, ácido sulfúrico y ácido acético. Lo raro era que ese tipo de tambo no se usaba en un laboratorio y tampoco se requería más de una botella de ácido clorhídrico por año. Pero entre junio y julio adquirió 3 cajas y en cada una había 6 botellas de 2.5 litros. También se compró otra caja del mismo tamaño de ácido sulfúrico. Con esto, la dama del ácido, que fue el apodo que se le dio, tenía casi listo el plan. El jueves 10 de julio del 2003, Timothy Schuster desapareció. Una noche antes había quedado junto a sus amigos Mary, Bob Solís y Víctor Uribe de encontrarse esa mañana para ir a recoger la papelería al sanatorio donde ya no trabajaría más, se había quedado sin empleo. Sin embargo, Timothy nunca llegó a la cita. Víctor lo buscó en casa, pero no tuvo éxito y decidió reportarlo a la policía. En aquel momento pensaban que simplemente estaba deprimido por haberse quedado sin empleo, pero lo raro era que no tenía su celular consigo y él siempre estaba al pendiente de sus hijos. Tuvieron que pasar 24 horas que la policía puso como requisito y sin señales de Timothy comenzó la búsqueda e investigación. Evidentemente, la lista de sospechosos la encabezaba su exmujer. Las razones para desaparecerlo las tenía y ella se había encargado de divulgar sus intenciones a todos, así que fue interrogada pero no imputada. La dama del ácido continuó con su vida sin remordimiento alguno. A todos les parecía esto sumamente extraño, que se fuera con su hijo a Disney y luego a San Antonio a visitar a su familia, como te digo, como si nada hubiera pasado. Pero antes de esto, las investigaciones se llevaron a cabo y durante el allanamiento del hogar de Timothy descubrieron su arma bajo la almohada y una silla cerca de la puerta de entrada. La policía interpretó esto como si el dueño temiera por su vida. Aparte, en una maleta encontraron unas grabaciones con los mensajes de Larissa y la última llamada que había recibido la víctima a las 2:02 de la madrugada el jueves 10 de julio, pues también era de su exmujer. Entonces la llamaron a declarar y obviamente negó haberle llamado aquella noche. Decía que esa llamada quizás se había hecho por accidente, negando su culpabilidad. Sin embargo,
Cuando le revisaron el celular, el detective Weibert se dio cuenta que la llamada por error no era factible porque el número no se encontraba guardado como llamadas rápidas. Acto seguido, el detective le regresó el celular y salió para observarla y ver qué hacía con el aparato cuando el detective estaba fuera. Entonces, ella, al encontrarse sola, rápidamente borró el historial de llamadas y se excusó diciendo que lo había hecho sin querer, provocado por un ataque de nervios. Con esto, simplemente se había puesto la soga al cuello y estaba acorralada. Entonces tuvo que admitir haber hecho la llamada aquella noche para avisar de su viaje con Taylor a Disney. Finalmente, el detective la dejó ir, pero cada vez estaban más cerca de encontrarla culpable. La habían atrapado en una gran mentira. Además, en ese momento nadie sabía, pero Larissa todavía tenía pendiente desaparecer el barril azul. Tenía que llevarlo a la bodega rentada, pero ya para ese momento era imposible despegarse de las miradas de la policía. Así que con excusas consiguió que su amiga Leslie rentara un camión y trasladara este tambo. Finalmente, el domingo 13 por la mañana, Larissa y Taylor partieron a su viaje, pero las investigaciones no pararon. Los detectives encontraron en la camioneta de Timothy su billetera, sus llaves y su teléfono celular, donde claro que encontraron mensajes de Larissa. En uno le decía a los gritos: espero que te quemes en el infierno uno de estos días, y cómo lo vas a desear. A la par, mientras ella se encontraba en Disney, como te decía, muy quitada de la pena, la policía llamó a declarar a su empleado, James Fagot, y allanaron su casa. Ahí la policía encontró un recibo de una pistola paralizante, de la pistola Taser, y en su computadora la búsqueda de la palabra o de la frase: ¿puede el cloroformo hacer que te desmayes? El chico no aguantó la presión en el interrogatorio y se quebró revelando lo que había hecho, y esto fue lo que sucedió según en sus propias palabras. La madrugada del jueves 10 de julio del 2003, con la excusa de que su hijo Taylor estaba enfermo, Larissa le llamó a su ex y lo convenció de que le abriera la puerta. Apenas este lo hizo, recibió la descarga de la pistola paralizante y al caer al suelo le colocaron en la cara unos trapos con cloroformo y Timothy se desmayó. Con la ayuda de James lo metieron al auto y lo llevaron a la propiedad de Larissa. Ahí lo amarraron de pies y manos, lo metieron al tambo de cabeza y le colocaron clorhídrico. James asegura que estos químicos eran tan fuertes que la quemaban sus pulmones y supuestamente fue hasta ese momento que se enteró que le iban a quitar la vida. La víctima era un hombre de 1,83 y de 100 kilos de peso, una persona robusta, así que al estilo del pozolero le cortaron las extremidades y lo metieron al barril. Literalmente le disolvieron la vida y el tambo se lo llevaron a la bodega. El 14 de julio la policía allanó la bodega, el laboratorio y la casa de Larissa. Detrás de la casa de la bioquímica, en medio de la basura, encontraron una caja con 6 botellas vacías de ácido clorhídrico y en la bodega el 16 de julio encontraron el tambo y adentro la mitad del cuerpo de Timothy. No voy a entrar mucho en detalles, pero acuérdate que lo metieron de cabeza, así que ya te has de imaginar cómo estaba el cuerpo. Después de este macabro descubrimiento, la dama del ácido fue detenida y en su versión culpó a James de lo sucedido, pero este nombró a Larissa como el cerebro de la operación. A cambio de su ayuda, James supuestamente recibiría $2,000. Entonces, este hombre en noviembre del 2006 fue condenado a reclusión perpetua y Larissa fue encontrada culpable con el agravante de querer obtener un beneficio económico, porque si Timothy moría antes que ella, no solo no tendría que dividir sus bienes, sino que cobraría su pensión y un buen seguro de vida. Entonces, el 16 de mayo del 2008, fue sentenciada a reclusión perpetua sin posibilidad de salir en libertad condicional. La dama del ácido actualmente tiene 61 años y vive en la cárcel central de California. Pero lo peor de todo esto, lo peor de la sentencia, fue que después de escuchar la sentencia, la hija mayor, Christine, le dijo a su madre viéndola a los ojos: pasé 5 años sin saber si tenía que preocuparme por mi propia seguridad. Te convertiste en nuestro demonio. Me lastimaste tanto tiempo y seguramente estabas sonriendo por dentro. Pero mira quién sonríe ahora. Entregaste todos tus derechos como madre, como esposa, como amiga, como hija, como mujer. Eres una desgracia para esta familia.
un ser humano lamentable. Rezo para que te persiga cada noche el sonido de mi padre peleando por respirar en sus últimos momentos sobre esta tierra. Brindo porque padezcas horribles pesadillas y que te hagan visualizar el horror de la violencia que has cometido. Este es un adiós para siempre, como tu hija. Si te gustó el misterio de hoy, no olvides seguirme en mis redes sociales, en todas, también en las plataformas de audio donde te subo los puros audios, y nos vemos en el próximo misterio.